Nunca vamos a un lugar por ver multitudes, sino que lo que deseamos es, hermano, que los discípulos se levanten, y creemos que entre ustedes hay discípulos de Jesús. Amén, hermano. Más allá de ser un discípulo de una persona, de un pastor, yo creo que lo más importante que debemos ser, somos discípulos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 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 Entonces, sí, pastor, muchas gracias. Entonces, en estos días ustedes, el día de ayer usted tuvo que haber visto el origen de la humanidad y cómo se desarrollaron esos tres problemas fundamentales. ¿Alguien se acuerda de los tres problemas fundamentales? Son tres. Después de que el hombre cae, hermano, falla a Dios, se aparta del pacto de Génesis 2:17 y entonces caen en el problema fundamental. ¿Cuál es el problema fundamental? Diablo, pecado y separación. Otra vez, diablo, pecado y separación. Usted con alguien y dígale, diablo, no, mejor no le diga diablo, no le diga diablo a su hermano. Pero ¿cuál es el problema fundamental? Diablo, pecado y separación. Este problema fundamental viene no por la desobediencia del hombre nada más. El hombre cayó en desobediencia, pero él no estaba en desobediencia, él estaba vestido de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? El hombre estaba vestido de Cristo: justicia, santidad, verdad, eternidad, verdadera sabiduría, verdadero conocimiento. Cristo estaba, hermano, en el hombre. Amén. Y después, hermano, el hombre se aparta del pacto de Génesis 2:17, que se establece a través de la palabra de Dios. No hay cosa más poderosa que la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos viste. Es la palabra de Dios la que nos sustenta, dice la Biblia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Fue con la palabra que Dios nos creó. Fue con la palabra que Dios creó todo el universo. Entonces, ¿qué pasa cuando el hombre, hermano, se aparta de la palabra de Dios? El Espíritu Santo se mueve a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es el Espíritu Santo de Dios el que se mueve a través de la palabra de Dios. Pero cuando el hombre escucha la palabra de Satanás, pues claro que en la palabra de Satanás no se puede mover el Espíritu Santo. ¿Qué espíritu se mueve en la palabra de Satanás? ¿Sí me estoy explicando? En el espíritu, hermano, o el espíritu que se mueve en la palabra del diablo, pues es el espíritu del anticristo, el espíritu de Satanás, que significa adversario. Por eso es todo lo contrario a Dios, es el diablo. Y entonces el diablo engaña abiertamente, hermano, avienta un desafío ahora al hombre y a la mujer que había creado el Señor conforme a su imagen y semejanza. Ahora dígame, ¿quién es la imagen de Dios? ¿Quién es la imagen de Dios? ¿Mande? ¿Nosotros el hombre? Vamos a verlo en la Biblia, amén. 2 Corintios 4:4, ¿qué dice la Biblia? ¿Alguien más que me ayude con Hebreos 1, 2 y 3? Vamos rápidamente. ¿Qué dijimos? 2 Corintios 4:4. Alguien que lo tenga, que lo diga con voz fuerte. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios. Amén. Está diciendo que Cristo es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Para que no le resplandezca el Evangelio de la gloria de Dios, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:4, la última o la segunda parte. Amén.
Diga conmigo, evangelio. Evangelio. El evangelio es la palabra. Es la palabra. Amén. Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era la palabra. En el principio era la palabra o el verbo. Y el verbo estaba con, o la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Amén. La palabra es Dios. La palabra es el evangelio. Pero la palabra es Cristo. Entonces, cuando Dios establece el pacto de Génesis 2:17, estamos hablando de la palabra. ¿Quién es la palabra? Dios. La palabra es Cristo. Diga conmigo, Cristo. Diga conmigo, Cristo es el evangelio. Cristo es la palabra. Cristo es el pacto. A Dios le agrada, hermano, que todas las cosas se puedan ver bajo ese estándar. Solo Cristo. Solo Cristo, hermano. A través de solo Cristo vamos a poder ver nuestro yo original. Cristo ya compartía con el hombre entonces, y tenemos que anunciar esto a la gente que no le conoce. Desde entonces Adán y Eva ya disfrutaban Cristo, ya disfrutaban a Emmanuel, que es Dios con nosotros. Dios se paseaba en el huerto, dice la palabra de Dios, y cuando quería platicar con Adán y con Eva, bueno, el Señor lo hacía sin problema alguno. ¿Qué pasó en el engaño? Que ese engaño trajo una separación. Y ese es el problema que tenemos que anunciar. Que a causa del engaño vino la desobediencia. No es que el hombre fuera desobediente desde un principio, pero fue engañado. Por eso habla de Génesis 3:1, de la serpiente antigua que es el diablo. Automáticamente al romper con Génesis 2:17, que es la palabra del pacto, ¿quién es la palabra? Cristo. ¿Están rompiendo con quién? Con Cristo. Están rompiendo el pacto, pero están rompiendo su relación con Cristo. También el apóstol Pablo dice que no hay comunión Cristo con Belial, ni la luz con las tinieblas. O se es luz o se es tinieblas, pero no puede ser las dos cosas. De una misma fuente no pueden brotar dos aguas. O brota agua dulce o brota agua amarga, pero no puede brotar de las dos aguas. ¿Acaso Dios puede ser engañado? Claro que no, porque Él es perfecto desde el principio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Claro, no implica que tú y yo, hermano, no tenemos luchas, pruebas, tentaciones, incluso algunos caídas. Y esto quiere decir que somos del diablo. Pero la palabra de Dios dice que si lo practicamos, el que practica el pecado es del diablo. Entonces tienes que analizar verdaderamente si está Cristo en tu corazón. Y si no, arrepiéntete en el nombre de Jesús y ve al cielo. Amén. Porque el destino tuyo no es el infierno. Entonces necesitamos establecer esto para que por el Espíritu Santo tú puedas ser convertido y convencido. Tu encuentro personal con Dios es necesario. Y cuando hablo de que la Biblia, que es la palabra de Dios, préstame el libro. Cuando hablo de que la Biblia es la palabra, es Dios, la palabra de Dios, pero es Dios, no me estoy refiriendo a este libro. Me estoy refiriendo al contenido. No me estoy refiriendo al papel y a la tinta. Me estoy refiriendo al contenido. Amén. Diga conmigo, contenido de Jesús. Diga conmigo, plan maestro. Plan maestro. Ajá. Diga conmigo, ejemplo. Ejemplo. Jesús siempre se movió en estos tres puntos: ejemplo, mandamiento y contenido. Y su contenido son sus intenciones. Las intenciones de Jesús van más allá de lo que aún incluso vemos escrito. Es decir, la Biblia se escribió y bendito Dios, tenemos el manual más excelente, como dice la palabra de Dios, a la cual hacéis bien en prestar atención, dice la palabra de Dios. Lo dice Pedro, ¿no es así? Pero amén del contenido, las intenciones de Jesús van más allá
solamente de lo que vemos y de lo que hemos estudiado, de lo que ya está escrito. Y tenemos que conocer las intenciones del Señor, pero esto solamente lo conoceremos por vía del Espíritu Santo de Dios. Amén, hermano. Entonces tenemos que anunciar que nosotros en un principio no estábamos perdidos, al contrario, habíamos sido creados por Dios perfectos. Y después de la caída vino la muerte y la separación, el diablo, todo ese problema fundamental, diablo, pecado y separación. Y ahora tenemos que dar la solución. ¿Y cuál es la solución? Entonces nuestro tema es entendiendo, póngale ahí, entendiendo el Evangelio y la aceptación. Amén. Entendiendo el Evangelio y la aceptación. Ya tenemos un problema grave en el mundo. Muchas veces el mundo no sabe que está en esos problemas. ¿Te acuerdas de los 6 estados del no creyente? Que los hablaron de ayer en un árbol que te pusieron acá. El segundo árbol, donde las raíces fueron estos 3 problemas fundamentales. Se cambió la raíz principal, que era Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ahora se tiene el problema fundamental, que es pecado, diablo y separación. Se tienen que cambiar esas raíces, si no, no puede haber solución. ¿Qué es el Evangelio entonces? Diga conmigo, el Evangelio es la solución. Porque ¿qué es el Evangelio? Es la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Dijimos Juan 1:1. Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Cristo. Cristo es la palabra de Dios. Por eso es que solamente Cristo es la respuesta. Él es el Evangelio. Él es las buenas noticias. Cristo es las buenas noticias de Dios para el hombre. Entonces póngale ahí, por favor. Evangelio es resolver el problema. Evangelio es resolver el problema que nunca jamás Evangelio es resolver el problema que nunca jamás los hombres pueden resolver. Evangelio es resolver el problema que nunca jamás los hombres pueden resolver. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque este problema del que estamos hablando, diablo, pecado y separación, no es un problema natural. El hombre no tiene la potestad de solucionar ese problema. Pero se soluciona a través de ¿qué? El mensaje. Se soluciona a través del Evangelio, que es Cristo, el mensaje, que es la palabra, y la palabra, que es Dios. Por eso, qué importante es, hermano, que tú puedas entender la palabra, para que a través de la palabra, que es poderosa, puedas dar el mensaje, y en este mundo que tienes el problema fundamental, pueda haber una solución que se establece a través de Cristo. Diga conmigo, solo Cristo. Voltea con 2, 3 hermanos y dígale, solo Cristo. Dígale a otro hermano, solo Cristo. Amén. Él es el Evangelio. Cristo es la respuesta. No hay otra respuesta. Número 1. Número 2. Diga conmigo, la palabra de Dios me cambia a mí. Yo no puedo cambiar la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ser cambiada por hombre alguno. Amén. ¿A qué me refiero ahora entonces? Dice la palabra de Dios en Mateo 28:20, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de este mundo. ¿Cómo dice ahí? Enseñándoles que ¿qué? Que guarden las cosas
que el ministro ha dicho. ¿Así dice la Biblia? Enseñándole las cosas que el pastor, el predicador, el evangelista dijo. ¿Así dice la Biblia? La Biblia dice enseñándole las cosas que os he dicho. ¿Quién está hablando? Cristo. ¿Quién está hablando? Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener incluso cuidado que si un siervo de Dios, llámese quien sea, está predicando un evangelio diferente, como decía el apóstol Pablo, el tal sea anatema. No tenemos derecho a cambiar la palabra de Dios. El mensaje que ya está escrito, está escrito. No podemos cambiar. Y si tenemos que enseñar, dice la palabra del Señor, tenemos que enseñar como Él nos enseñó a nosotros. Por eso hacemos bien en escuchar lo que Él nos enseñó a nosotros. Ahora tenemos que anunciar todo esto, pero no es una nutrición solamente que debemos llevar allá afuera al corazón que no conoce a Cristo, sino es una nutrición que ahora estamos llevando acá adentro con los que ya conocemos, pero que en algún momento determinado, quizá alguna palabra que entró no fue la correcta. Y lo que tenemos que aprender incluso, hermano, como hijos de Dios, es a escuchar la voz de nuestro buen pastor, que es Cristo. Cuando aprendemos a escuchar la voz de nuestro buen pastor, que es Cristo, podemos discernir cuando no hay voz de Cristo en alguna persona. Y entonces lo único que te tiene que ocupar, hermano ministro, líder, es llevar la voz del buen pastor. Porque dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz y ellos dicen, me conocen y me siguen. Quiere decir que si yo llevo la voz del buen pastor como ministro, no es mi trabajo estar diciéndole a las ovejas sigan. Si ellos se dan cuenta que la voz del buen pastor está conmigo, ellos me van a seguir porque saben que Dios está conmigo, que yo ando con papá Dios. Porque separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Entonces solamente ocúpate en llevar la voz del buen pastor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces si tienes que llevar la voz del buen pastor, tienes que aprender a discernir, a escucharle. Amén. Amén. Y solamente a través de su palabra y solamente a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Entonces el evangelio es resolver todas aquellas cosas o aquel problema que nunca jamás el hombre podrá resolver. En el evangelio tengo yo entonces la verdadera solución. Amén. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, dentro de los 6 estados del no creyente tenemos uno de los problemas que es el problema mental, ¿verdad? Gente, hermano, que escucha voces, gente que no puede dormir por las noches con la luz apagada, gente que vive muy nervioso y muy preocupado el día siguiente, gente que se siente perseguido, y es gente muy aprensiva, muy nerviosa, muy corajuda. Claro que aquí en Calquiní, entre nosotros los que estamos aquí, ya no hay de esos, o si hay. No digan amén. Y si hay gente de esa aquí, por el amor de Dios, tiene que analizar bien su corazón si Cristo está ahí. Si Cristo está ahí, entonces usted debería aprender a disfrutar a Jesús y no a ser tan enojón o tan enojona. Amén. Nos quedó la cara nada más de testimonio. La cara de limón, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, tenemos que cambiar. El evangelio me cambia a mí. Yo no puedo cambiar la palabra de Dios. Esa gente aprensiva, cuando ubica el odio dentro de sí, se vuelve una persona suicida con pensamiento de muerte, pero un daño personal. Y cuando ubica el odio fuera de sí, se convierte en un homicida, en una persona violenta, que puede hacer daño, hermano, no solamente con las manos. Una persona violenta
puede hacer incluso daño hasta con las palabras. ¿Sí me estoy explicando? Si alguien te hizo daño con las palabras, por ejemplo, algún tío, tus abuelos, tus propios padres, pues perdona en el nombre de Jesús. No es fácil, pero tampoco es difícil, no es imposible. Tienes que perdonar, porque tienes que soltar la ofensa, porque tienes que aprender a disfrutar a Jesucristo. Amén. Entonces, digamos, una persona que está enojada con medio mundo y se atreve a matar a una persona, la meten a la cárcel, le dan un juicio, le hacen un juicio, y la sentencia es, bueno, tienes que pagar tu deuda ante la sociedad para que puedas salir de la cárcel. Entre tanto, pues vas a estar metido en el bote, como dicen por ahí. Lo meten al bote, cumple su condena, sale, entre comillas, bien, porque no sabemos si realmente esté bien o mal. Y según la justicia de la tierra, esa persona ya está del otro lado, ya pagó su deuda con la sociedad. Pero ese problema no fue un problema físico nada más, es un problema espiritual. ¿Cómo resuelve el problema espiritual? De no matarás. ¿Cómo resuelve el problema de desobediencia? ¿Cómo resuelve el problema del dolor que le causó a otras personas? No estamos hablando de un problema moral, estamos hablando de un problema espiritual. ¿Cómo resuelve el problema de diablo, pecado y separación? Porque el diablo le va a seguir diciendo hacer cosas que no son correctas. El pecado está a la puerta y llama. Y por causa de su error, tuvo que ser separado, no sé si de su familia, no sé si de sus hijos, etc. ¿Se dan cuenta? El problema espiritual se queda ahí, siguió ahí. Ese problema no lo puede pagar la justicia de acá, de la tierra, porque no tiene la sabiduría, la inteligencia de poderlo hacer. Solamente en Dios está la sabiduría y está el poder para perdonar ese pecado de haberle hecho daño o haber tomado la vida de alguien más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso ese problema, cuando tú vayas a evangelizar, a testificar, y te toque una persona de esa índole y te diga, yo ya pagué mi deuda con la sociedad, tú ya tienes un mensaje que darles. ¿Está bien? Muy bien que hayas pagado tu deuda con la sociedad, lo acabas de decir tú. Pero ¿cómo has pagado tu deuda con Dios? Él proveyó a Cristo para ti y solamente a través de Cristo tú puedes regresar al Padre. Recibe a Cristo en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No hay otra solución. No hay otra solución. Amén. Mateo 1:17, rápidamente. Mateo 1:17. ¿Qué dice la Biblia? Porque todas las ¿qué? Porque todas las ¿qué? De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia, a Cristo, 14. Desde Abraham hasta David, 14. De David a Babilonia, 14. Y de Babilonia a Cristo, 14. ¿Cuántas generaciones son? ¿Saben contar? Súmelas. ¿40 y qué? 42. 42 años que Dios se la pasó hablándole al pueblo a través de profetas, porque Abraham en la Biblia fue llamado profeta.
David en la Biblia fue llamado rey y Cristo en la Biblia es nuestro sumo sacerdote. Y hay un sacerdocio levítico, hermano, y lo mencionamos junto con el profeta y el rey, porque ahora vamos a entender el significado de esta palabra. La palabra Cristo. ¿Qué significa Cristo? Ungido. Esta es una palabra griega. Mesías también en hebreo. La palabra Cristo significa ungido. Pero Cristo no es un nombre personal. Cristo es un oficio. Cristo es un oficio. Amén. Su nombre es Jesús. Mateo 1:21. ¿Alguien que lea? Mateo 1:21, por favor. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Llamará su nombre? Jesús. Diga conmigo Jesús. Jesús. Fuerte. Jesús. ¿Cómo es su nombre? Jesús. Por eso dice, Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús es el Mesías esperado. ¿Cuánto tiempo esperó el pueblo de Israel a ese Mesías? 42 generaciones. ¿Cuánto abarcan 42 generaciones? Abarca 4,000. Cerremos cifras. 4,000 años. 4,000 años abarcan 42 generaciones. Estos 4,000 años nos hablan de todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, los profetas, reyes y sacerdotes que Dios levantó al transcurso de 42 generaciones, que fueron ¿cuántos años? 4,000 años. Diga conmigo, 4,000 años. Otra vez dígalo fuerte, 4,000 años. Dios, hermano, a estas personas se les derramaba aceite que representaba al Espíritu Santo de Dios, para que ellos pudieran fungir en el oficio de profeta, rey o sacerdote. Se les derramaba aceite sobre ellos. Y el aceite era una representación del Espíritu Santo. Pero esto era una palabra de Dios. La intención de Dios era que el pueblo se diera cuenta que un día aparecería el verdadero profeta, el verdadero rey y el verdadero sacerdote, es decir, el Mesías. El hecho de que Dios hubiera permitido levantar a sus ungidos a través de 4,000 años, es decir, profetas, reyes y sacerdotes, a los cuales eran los únicos oficios que eran llamados por Dios y a los cuales se les tenía que derramar aceite sobre su cabeza. Dios, la intención de Dios era anunciarle a su pueblo que un día aparecería el Mesías llamado el Cristo. Amén. Y el Cristo iba a traer atributos proféticos de rey y de sacerdote. Y todas estas cosas que venían en los profetas, reyes y sacerdotes se cumplieron a la perfección en Cristo y sobrepasaron sobremanera a la persona de Cristo, porque Cristo es el verdadero ungido, es el verdadero Mesías. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, los milagros que los profetas antiguos testamentarios hicieron, los hizo Cristo también. Si Elías y Eliseo resucitaron muertos, Cristo resucitó muertos también. Elías hizo descender fuego del cielo, pero Cristo, hermano, caminó por las aguas y reprendió a los vientos y al mar. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Un día un par de sus discípulos le dijeron al Señor: ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y que los consuma? Y Jesús les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Jesús no les dijo: no, por favor, están locos, ¿cómo creen ustedes? No pueden hacer eso. Tan cierto era que sí se podía,
con un poquito de fe y los malos sentimientos de sus discípulos, que les tuvo que parar el alto, tranquilos. Incluso les dijo, no saben de qué espíritu son. Mateo 16:13 declara la escritura que Jesús les pregunta a sus discípulos. Esto es muy importante dentro de este estudio, hermano. Mateo 16:13 es importantísimo. ¿Por qué? Porque usted tiene que conocer a profundidad quién es Cristo. Repito, usted tiene que conocer a profundidad quién es su Dios, su Rey, su Maestro, su Profeta, su Sacerdote. Lo tiene que conocer a profundidad. No solo por lo que usted escuche, sino por lo que usted tiene que leer, y usted tiene que estar en comunión con ese verdadero Rey, Profeta y Sacerdote. Tener esa relación con Dios le hace un verdadero discípulo, alguien que no se aparta de su Maestro, alguien que quiere aprender más de Él, alguien que quiere conocerlo a fondo, a profundidad. Se va a dar cuenta que el Mesías sigue trabajando hasta el día de hoy. Él murió, pero resucitó. Y hoy se levantó con gran poder y gran gloria, hermano, para demostrarnos o seguirnos demostrando que Él es el único profeta, Rey y Sacerdote del cual Dios había hablado que se iba a levantar. ¿Cómo lo confirmamos? Lo confirmamos en el río Jordán y lo confirmamos en el monte de la Transfiguración, donde Dios habló y lo presentó como el Rey, como su Hijo amado. Porque Jehová es Rey. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el Señor Jehová dijo, Él es mi Hijo amado. Lo estaba presentando como el Rey, su Hijo, en el cual yo me complazco, en el cual tengo complacencia. ¿Qué había hecho el Señor? No había hecho una sola, en el río Jordán no había hecho un solo milagro, no había hecho nada, no había hecho nada, pero ya estaba siendo presentado como Rey. ¿Por qué? Porque ya lo traía todo, como verdadero ¿qué? Profeta, Rey y Sacerdote. Este es el significado de la aceptación. Tú no aceptaste a un Salvador nada más, aceptaste a un Rey, a un profeta y a un sacerdote que es verdadero. Y déjeme decirle qué significa verdadero en la Biblia. En la Biblia, verdadero es un sinónimo de fiel. Por eso, en el libro de Apocalipsis vemos que el Cordero de Dios tiene una cinta, un nombre escrito que es fiel y verdadero. Significa que nunca falla. Nunca falla. Repito, nunca falla. Quiere decir que si Dios te dijo, y he aquí yo estoy contigo todos los días, Él está aquí ahorita con nosotros. Porque Él nunca falla. Si tú piensas que Él te ha fallado a ti, te has equivocado miserablemente. Seguramente el que ha fallado eres tú. Eso sí te lo puedo creer. Porque Dios nunca falla. Pero cuando vemos que no vemos la respuesta de Dios, pensamos que Dios no nos ha contestado porque Él no está con nosotros. Pero Dios dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, te sostendré con la diestra de mi justicia. Y aquí que yo estoy contigo todos los días. ¿Sabes qué significa eso? ¿Sabes qué significa eso? Cuando tú tienes un hijo, levanten la mano todos los que han tenido ya hijos. Es decir, tienes un hijo y ya lo tuviste, ¿te olvidas de él? O todos los días de su vida tú eres el responsable de él. Tú te harás cargo de él todos los días de su vida. A lo mejor ya se casó, a lo mejor ya tiene hasta nietos, tus bisnietos, tataranietos y nietos. Pero tú eres responsable de esas personas. Eso es lo que quiere decir, he aquí yo estoy contigo todos los días. Es decir, yo me he hecho responsable de todas tus cosas. Todo lo que te hace falta, yo soy el responsable tuyo.
Es cuando un hombre se casa con una mujer. El varón es el responsable de conducir a su mujer siempre a la comprensión, a la fidelidad y a la felicidad que juntos van a disfrutar con Dios. El hombre se hizo responsable de aquella mujer que sacó de su casa para irla a vivir con él. Yo me hago responsable de ti. Si esto no ha sucedido en tu matrimonio, pues arrepiéntete y vete al cielo. Y si esto ha sucedido en tu matrimonio, pues te felicito, porque eso es ser un siervo de Dios, un varón de Dios, un cabeza de hogar. No podemos estar jugando con los sentimientos de las personas, y mucho menos de nuestras amadas esposas. Yo soy el responsable de tu vida. Si mi esposa se enferma, yo velo por ella. Yo tengo que ver por ella. Si estoy lejos porque estoy de viaje, yo tengo que reportarme para que ella pueda estar bien físicamente, anímicamente, económicamente. Amén. Amén. Porque yo creo que Dios me va a proveer a mí para que ella esté bien. ¿Sí? Pero yo soy el responsable, cerca o lejos que yo esté, de ella. Ese es el significado cuando Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros. Es decir, tranquilo, yo me voy a hacer cargo de ti. Y si Cristo se está haciendo cargo de ti, ¿por qué tantas lágrimas? ¿Por qué te la pasas pensando, es que no tengo para el día de mañana? Si vieras ahora cómo venimos nosotros, todo nos pasó, hermano. Hasta llegar aquí a ¿cómo se llama? A Calquiní, el carro se apagó y ya no quiso andar. El camión, el bus, donde veníamos. A la 1 de la mañana, imagínate. Pero pastor, no pasan aquí, pues por gracia de Dios venimos a dar aquí a esa hora. 12:30, ¿no? 12:30. Se apagó ahí 5 kilómetros antes de llegar a la plaza principal. Ya íbamos por toda esa recta. Pero desde entonces, desde que salimos, hubo problemas muy fuertes. ¿Hubo problemas cuando tú saliste? También hubo problemas cuando el siervo salió. Trae un pie que se le dobló, hermano. ¿Qué te pasó, hermano? Cuéntanos tantito, ¿no? Bueno, iba ya para la misión que estamos pastoreando en Coahuila y en Veracruz, por supuesto. Bueno, y hice una mala maniobra con la moto. Yo venía saliendo ya de un ranchito y no me di cuenta que estaba un tronco y con el pedal de la moto pues se me dobló el pie. Tronó, no sé qué tronó, pero bueno, entonces se hinchó el pie y no pude ya ir ese día a la iglesia, fue el domingo, pero pues creyendo lo que dice la palabra, que Dios proveerá, y aquí estamos, hermano. Ahí viene el zapato, un poquito medio, pero ahí estamos. Tremendo, ¿no? Bueno, fueron cosas muy, muy complicadas, pero aquí estamos. Aquí estamos, y hermano, hoy te digo, nos da mucho gusto estar acá. Y creemos que nos venimos a encontrar con verdaderos discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El pastor Pablo y la hermana John, ellos son de mucho frío. Los ahora están muy agobiados. El día de ayer estaban peor de agobiados. Hoy están menos agobiados, menos el pastor Pablo, que está en Campeche ahorita arreglando un asunto. Pero a John está un poco agobiada con el calor, aunque ahorita hace menos calor que ayer, por lo que nos dijeron. Pero mañana nos toca temprano otra vez. A ver cómo se pone. Por nosotros no hay tanto problema, yo estoy acostumbrado. Yo vengo de la Sierra Norte del estado de Puebla, muy cerca de Poza Rica, Veracruz. El hermano también viene de Veracruz, pero es Alvarado, Veracruz. El hermano también viene de Veracruz, pero es Minatitlán, Veracruz. La hermana también viene de aquí de Quintana Roo, ahora está en Mérida. Usted sabe lo calorcito que se avienta ahí en Mérida. También está padre, ¿no? Estamos acostumbrados a eso. Pero aquí estamos. Para la gloria de Dios aquí estamos. Amén. Por eso amamos que usted también se pueda llevar esa palabra, esa voz del Maestro, y la pueda hacer viva en su corazón. Aproveche todo este tiempo para la gloria de Dios. Amén, hermano. Entonces, hermano, Gloria a Dios. el oficio del profeta en el Antiguo Testamento
era decirle al pueblo. Para eso Dios precisamente había levantado a sus profetas, porque cuando el pueblo se extraviaba, era tiempo de que entraran los profetas para que le dijeran al pueblo: hey, no es por ahí, ese no es el camino, acá está el camino. Estas son las sendas antiguas. Las sendas antiguas son mejor que las sendas de la perdición, las sendas del adulterio, de la fornicación, porque constantemente Dios le hablaba a su pueblo en ese contexto, ya que su pueblo a cada rato, hermano, dice, fornicaba contra los dioses o con los dioses ajenos al Señor Dios Todopoderoso. Iban a entrar en pos de otros dioses, dice la palabra de Dios. Y Dios constantemente levantó profetas ungidos para decirles: ese no es el camino, la senda antigua es esta. No me importa que seas tan inteligente, ahora quisiera que fueras un poco torpe incluso, dice, para que aunque por torpe que fuera, si andas por el camino de la salvación, por el camino que yo te estoy trazando, no te vas a extraviar por torpe que seas. El pueblo pecó de inteligente, pensaron que no podían, hermano, que Dios no podía darse cuenta, pero a Dios nadie lo puede engañar, ni ayer, ni hoy, ni nunca. Usted con alguien, 2 que 3 personas, y dígale: a Dios no lo podemos engañar. Dígase, a Dios no lo podemos engañar. Y esto lo cumple Jesús a la perfección, cuando en Juan 14:6 dice: y Jesús les dijo: yo soy el camino. Como verdadero profeta dijo: yo soy el camino. Jesús ya no dijo: miren, no se extravían por ese camino, este es el camino que hay que seguir. Jesús dijo: yo soy el camino. Él ya no dijo: busquen otro camino, yo les enseño cuál es. No, Él dijo: yo soy el camino, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Él es el verdadero profeta. Juan 14:6. Moisés ya había profetizado y había declarado: profeta como yo les levantará mi Padre, a él oíd. Y cuando en Mateo capítulo 17, en el monte de la transfiguración, vemos a Jesús platicando con Elías y Moisés, se escucha una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado, a él oíd. La misma frase que dijo Moisés. Entonces se estaba cumpliendo la profecía de Moisés, el siervo de Dios, el profeta de Dios, diciendo: profeta como yo le levantará Dios, a él oíd. El verdadero profeta es Cristo, es decir, el cumplimiento de todos los profetas antiguos testamentarios no eran ellos en sí. Hoy no es un ministro al que tú debes de ver. Se tienen que respetar a los siervos de Dios, claro está. Eso es un principio de la palabra de Dios. Pero no puedes idolatrar a un hombre. Tienes que bendecir, adorar, ensalzar, reconocer solo a Cristo. Diga conmigo: solo Cristo. Él es el verdadero profeta, hermano. No hay otro más. No hay otro más. Ese era el oficio del profeta: hacer regresar al pueblo al camino de Dios, para llevarlo otra vez al encuentro con su Dios. Número 2, el oficio del rey era salir a la guerra. El rey tenía que defender su reino. El rey, hermano, tenía que ver que no hubiera problemas dentro del reino ni fuera del reino. Su labor principal era pelear contra los enemigos del reino y, hermano, traer las riquezas del reino enemigo al reino, a su reino, para construir una gran nación, y ese gran reino, esa gran nación se pudiese expandir. Amén. Amén. Ahora vaya por favor a Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. ¿Qué dice, hermano, la Biblia? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte
quién dice la Biblia que destruyó Jesús? Al diablo. ¿Viste? ¿Y por qué entonces a veces pensamos que el diablo tiene poder? ¿Sabe que otra de las traducciones para decir que destruyó al diablo dice, lo dejó impotente? ¿Lo dejó qué? Impotente. ¿Qué significa impotente? Sin poder, sin fuerza. Por favor, quiero que te enteres que Jesús lo hizo como rey. Y ese rey está viviendo aquí adentro del corazón de nosotros. Gloria a Dios. Quiere decir que si el diablo ya lo venció el rey, ¿qué le estamos haciendo nosotros el caso del diablo? El diablo sigue aventando su mentira, acuérdate. Él siempre va a ir contra la palabra de Dios y siempre te va a decir lo contrario de lo que Dios ya dijo que era. Hoy vamos a ver las 7 bendiciones de las cuales estamos revestidos también. Y vamos a ver las 5 seguridades del creyente también, hermano, de las cuales somos ya partícipes. No es que vamos a participar, no es que Dios nos va a bendecir, porque Dios ya nos ha bendecido. Si tenemos a Cristo en el corazón, ya desde ahí, hermano, estamos más que bendecidos. Porque hemos recuperado nuestro origen, hemos recuperado lo que habíamos perdido, y esto es Cristo. Habíamos perdido a Cristo y lo hemos recuperado a través de ¿qué? De la salvación, de la aceptación. Pero no aceptamos a cualquier personaje de la Biblia, aceptamos al protagonista de la Biblia. No aceptamos a cualquier hermano que falló, aceptamos al único que no tuvo tacha, que no tuvo falla, al justo que dio su vida por los injustos. A ese tremendo Dios poderoso tenemos dentro del corazón, el que imposibilitó a Satanás, el que lo dejó sin poder, el que destruyó al diablo. No solamente dice la Biblia que destruyó al diablo, pero dice que destruyó también sus obras. Primera de Juan capítulo 3 verso 8. Rápidamente queridos hermanos. Primera de Juan El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué? Deshacer las ¿qué? Las obras del diablo. ¿Qué son las obras del diablo? Enfermedad, tristeza, pobreza, hermano. Todos los 6 estados del no creyente, esa es la obra del diablo. La obra del diablo es pecado y separación. Todas esas cosas las destruyó Jesús. Nos volvió a abrir el camino para entrar directamente a la presencia de Dios. Y eso también lo hizo otra vez como profeta. Hebreos 10, 19 y 20. Escuche, Cristo es el camino. Diga conmigo, Cristo es el camino. Otra vez, Cristo es el camino. Ahora noten lo que dice Hebreos 10, 19 y 20. Porque ahí vemos un camino vivo y nuevo. ¿Camino qué? Vivo y nuevo. Ese es Cristo. Cristo no se equivocó cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora lo estamos haciendo patente en Hebreos 10, 19 y 20. ¿Qué dice la Biblia? Así que, hermanos míos, Oiga eso. teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Nuevo, camino ¿qué? Nuevo y vivo. ¿Quién es? Cristo. Yo soy el camino. Wow. Ese velo le impedía a las multitudes entrar a la presencia de Dios directamente. Solo podía entrar el sumo sacerdote. Cristo es el sumo sacerdote ahora. Y entraremos directamente a la presencia de Dios solo a través de ese sumo sacerdote que entró por nosotros una sola vez, dice la Biblia, y para siempre. No es que hubiera entrado una vez al año ahora entró una sola vez y para siempre. Aprovecha ese acceso que Dios
a través de Cristo nos dio para entrar a cada rato con Él, todos los días. Eso se llama comunión. Eso se llama comunión. Eso se llama comunión. Comunión no es orar todos los días. La oración íntima es un deleite para nosotros los hijos de Dios y no debe de faltar en nuestras vidas. Pero comunión son las 24 horas, hermano. Ahora, mientras estamos en este lugar, estamos en comunión con Dios. 24 horas, diga conmigo 24 horas. Pero llega el momento en que, hermano, dentro de estas 24 horas, pasamos a una hora indeterminada. Yo le llamo la hora 25. ¿Por qué la hora 25? Porque dentro de mis 24 horas yo todavía programo mis cosas, pero la hora 25 yo ya no puedo programar nada, porque es donde Dios me alcanzó en todas mis áreas y mis facetas, y Él empezó ahora ya a dirigir y a decir: esta agenda no me gusta, ahora yo voy a cambiar tu agenda. Ahora tú no vas a donde tú quieres, vas a donde yo te envío. Tú no hablas lo que tú quieres, hablas lo que yo te digo. Tú no piensas como tú has pensado siempre, ahora tienes la mente de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? El verdadero entrenamiento de discípulos es dejar lo nuestro para tomar lo de Él, nada más. Ahí estoy disfrutando al 100% a Emmanuel, Dios conmigo. Es viéndose Dios a través de ti, y de ti no quedó nada. Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es un nivel de hijo de Dios que mientras tú vas pasando por los lugares, tú no tienes que buscar endemoniados a quien liberar de demonios. Los demonios vienen corriendo a pedirte que no los eches fuera. Ese es otro nivel. Porque hoy hay gente que se dedica a echar fuera demonios y posiblemente Dios nunca los envió, ¿viste? Pero cuando la presencia de Cristo está contigo, como Cristo, cuando pasaba por los lugares y los demonios se le arrodillaban y le decían: ya vienes contra nosotros, Jesús de Nazaret, ¿qué te hemos hecho? ¿Por qué vienes antes de tiempo? ¿Sí me estoy explicando? Esa es la apertura que debemos darle al maestro. Tal apertura, hermano, que cuando los demonios nos ven, que ni siquiera nosotros sabemos que hay un endemoniado ahí, hermano, el demonio viene y te dice: ya vienes contra mí. Ahí es cuando te enteras y dices: fuera en el nombre de Jesús. Vámonos de acá, porque hay una guerra espiritual. Aunque el diablo está impotente, pero está impotente contra la iglesia de Cristo, no contra los que no son creyentes, porque con ellos sigue siendo su padre. Juan 8:44, ¿te acuerdas? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Y como verdadero sacerdote, Hebreos 9, 11 y 12. ¿Qué dice Hebreos 9, 11 y 12? ¿Qué dice la Biblia? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, pero el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, sino por sangre de machos cabríos y de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aleluya. Ahí está, nuestro sumo sacerdote llamado Cristo. Él no entró con otro sacrificio extraño, Él entró con su propia vida a ofrecerse por nosotros. Bendito sea el Señor. Amén, hermano. A este verdadero rey, profeta y sacerdote hemos recibido en el corazón. El que fue anunciado hace muchos años, 4000 años, todo lo que abarcaba el Antiguo Testamento, y luego dice:
a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Por eso dice el Señor, bueno, si mi pueblo no lo recibió, entonces dice, buscaré un pueblo cuyo Dios, yo no soy su Dios, y cuyo pueblo, Él tampoco era mi pueblo. Y a ese pueblo Él quiso glorificar su nombre. Y eso somos nosotros, la iglesia. Eso somos nosotros, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, el que fue anunciado hace muchos años, 4000 años, por más de 42 años. Por eso dice la palabra, más bienaventurado aquel que sin ver me ha creído. Sin embargo, el plan de Dios invisible para verlo fue Cristo. Y a su nombre, ¿alguien le puede dar un aplauso al Rey de Reyes? Quiero dejar este tiempo, hermano, aquí. Quiero que entendamos algo. Entonces, finalizando, Cristo como profeta nos abrió el camino y terminó con la separación, que son los tres problemas fundamentales. Problema, Cristo como verdadero rey terminó con el problema llamado diablo, y como verdadero sacerdote terminó con el problema llamado pecado. Por eso era necesario que viniera con estos tres oficios, porque estas tres raíces, estos tres oficios, hermano, terminan con la separación, con el diablo y con el pecado. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Entonces el Señor lo hizo. Él es el Evangelio. Él es la respuesta de Dios para la humanidad. No hay problema que el hombre pueda resolver, hermano. Solamente Cristo resuelve el problema de la separación, diablo y pecado. Denle un aplauso al Señor. Dejo este lugar y no sé si vamos a hacer foro, hermana John. ¿No foro?